Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 26. La Biblia dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Este versículo es un versículo claro, poderoso y muy transparente. Aquí el apóstol Santiago está diciendo que asimismo, como un individuo cuando muere no tiene el hálito de vida, está muerto, está inerte, no se mueve, no siente, no nada, entonces asimismo la persona que dice tener fe y no tiene obras, entonces esa fe está muerta, no tiene vida. Por eso la lección de esta semana se llama Fe que obra. Él era un médico exitoso y era uno de los ancianos de alguna iglesia. Era el líder de centenares de personas. Sin embargo, además de eso, era una persona que daba dinero, era bondadoso en la obra allí en la iglesia. Su generosidad animaba a otros a dar. Era además, después del pastor, un buen predicador que cuando el pastor salía, él se quedaba a cargo. O sea, en otras palabras, era un buen conocedor de la teología. Y él, cuando el pastor se iba, él predicaba y presentaba los mejores sermones. En otras palabras, él conocía, entendía y de manera intelectual conocía los temas de fe. Sin embargo, un día no llegó a la iglesia. Tristemente, los hermanos dijeron: no vino el hermano, ¿qué habrá pasado? Y lo encontraron muerto en la playa, en un lugar donde estaba muerto por una sobredosis. No sabemos qué pensamientos torturaban la mente de este personaje que nos habla el relato de esta lección. No sabemos si tal vez pasaba algún tipo de depresión. No sabemos qué problemas tenía él. Lo cierto es que cuando él fue muerto se encontró que estaba drogado y que en su casa existían muchas drogas ilegales que él tenía en su poder. Y además de esto se encontró material pornográfico allí en su habitación. De tal manera que lo que él predicaba no era lo mismo que él hacía. ¿Cómo puede ser esto posible? Allí se reveló la verdad. Entonces, ¿cuál fue la realidad de la fe de este individuo? Nosotros no sabemos o no somos nadie para hacer un juicio delante de los dioses y de los hombres para juzgar a este individuo. Pero la realidad es que las acciones de este médico pusieron en duda la realidad de su fe. De igual manera, es el punto, el que si somos salvos por la fe, no podemos separar la fe de las obras en la vida de un cristiano. En otras palabras, si tú tienes fe que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, de toda maldad y eres nueva criatura, no puedes estar haciendo las obras de las tinieblas. Si tú tienes fe en la sangre de Jesucristo y crees por la fe que su sangre te limpia de toda maldad, de todo pecado, no puedes ser el mismo. Tus obras tienen que demostrar la fe que tienes. Y si tú guardas los mandamientos, no es para salvarte, los guardas porque eres salvo. De tal manera que la fe obra por el amor. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es una fe muerta. Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con un tema muy interesante. La pregunta es: ¿puede alguien que tiene fe tener una fe muerta? ¿Puede alguien que dice que tiene fe tener una fe vacía, una fe que realmente no tiene vida? ¿Puede ser esto real? Pues bueno, eso es lo que está hablando en este día la lección. De acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, dice algo bien interesante. A mí me impresiona grandemente lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, porque en este libro podemos ver claramente qué es lo que dice la Escritura con relación a lo que es la fe y las obras. ¿Por qué la fe obra? Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos dice así:
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, quien obra, obra por amor. Es su fe la que le hace obrar. Pero puede haber una fe vacía, una fe que no tiene contenido, una fe que está muerta, una fe que no tiene obras. Realmente esto es así. Realmente muchas veces con muchos llamados creyentes. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Esto dice el apóstol, de tal manera que nosotros somos salvos solamente por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Efesios, por gracias sois salvos. Entonces, la fe no es más que el principio para llegar a obrar con relación a la fe que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque una fe no puede estar vacía, una fe no puede estar muerta, una fe no puede dejar de tener obras, de tal manera que la fe y las obras van de la mano, van juntas. Este concepto tiene que quedar muy claro en nuestra mente, hermano y hermana. La obediencia en Santiago es relacional. Así como nos relacionamos con un hermano en la iglesia que tiene necesidad, las palabras no son suficientes. No podemos decir sencillamente, vete en paz, Dios proveerá. Si nosotros encontramos con un hermano que tiene necesidad, está pasando dificultades, y esto nos ha pasado muchas veces, algunas tal vez no tenemos los recursos para darle la ayuda al hermano, podemos orar por el hermano, podemos hacer contactos con ese hermano, con otra persona que le dé los recursos, que le dé la ayuda que necesita. Así es que la fe debe de tener obras. Tú no puedes decir a alguien, yo no puedo decirle a alguien, solamente Dios te bendiga, ve en paz, cuando vemos que la persona tiene hambre o tiene necesidad. Necesitamos desprender nuestro yo, descender y condescender con el hermano cuando tiene necesidad. Por ejemplo, cuando Jesucristo se encontró allí entre la multitud con una mujer que vino y tocó su manto. La mujer, al ser sanada por Cristo, al haber tocado el manto, Jesucristo le dijo, mira, alguien me tocó, yo sentí que salió poder de mí. Y aquella mujer tuvo que confesar. Y en ese proceso, en ese trayecto, también fue sanada la hija de Jairo, la hija de un principal de la sinagoga. De tal manera que Jesús iba haciendo bienes en la gente por las calles, se detenía, se paraba a escuchar, miraba la necesidad, servía a la gente y después le decía, sígueme. Jesús podía haber seguido su camino y la mujer hubiera sido feliz después de sanarla. Pero Jesús sabía que ella necesitaba más que la sanidad física. Así que se detuvo y se tomó el tiempo necesario para que todos pudieran aprender a ser testigos de Jesús. Eso es, lo que Jesús hizo es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando reconocemos una necesidad, pero no hacemos nada acerca de ella, perdemos la oportunidad de ejercer la fe. La fe se debilita y muere un poco. Por eso la fe sin obras muere. Así es que una fe puede estar viva, pero se puede morir. ¿Cuándo? Cuando dejamos de hacer las obras. De tal manera que tenemos que obrar por fe. Así nosotros guardamos los mandamientos no para ser salvos, porque por las obras nadie se justifica, es por fe. Así es que nosotros obramos y hacemos las cosas porque tenemos fe. Nuestra fe obra por el amor. Si tú tienes una fe vacía, una fe muerta, o yo tengo una fe muerta, no tengo obras, las personas van a decir, ese dice que tiene fe, pero en realidad de labios honra a Dios. Continuemos con la lección. Comprendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es fe salvadora.